Queridos amigos, queridos alumnos, hoy tenemos la fortuna de contar con Santiago Mata en el canal. Aquí en entrevista Santiago Sevilla con motivo de la publicación de su último libro, El secreto de la Virgen de Guadalupe. Santiago Mata es doctor en Historia y licenciado en Periodismo y es autor de diversos títulos como El hombre que demostró el cristianismo, Ramón Llull, Monseñor Oscar Romero, Pasión por la Iglesia, El Yunque en España, El tren de la muerte, Holocausto católico, El sueño de la transición, que escribió junto con Manuel Fernández Monzón Altolaguirre y Hugo T., el arma submarina alemana durante la Segunda Guerra Mundial. Esperamos que os guste la entrevista y antes de comenzar me vais a permitir la lectura de 3 fragmentos del texto de Santiago, también para pues poneros en contexto y que podáis disfrutar esta obra y os animéis a leerla. Mucho quiero, mucho deseo que aquí me levanten mi casita sagrada, en donde mostraré y ensalzaré a Dios al ponerlo de manifiesto. Lo daré a las gentes en todo mi amor personal, en mi mirada compasiva, en mi auxilio, en mi salvación, porque yo en verdad soy vuestra madre compasiva, tuya y de todas las personas que en esta tierra estáis en uno, y de las demás variadas estirpes de hombres, mis amadores, los que a mí me clamen, los que me busquen, los que confíen en mí, porque allí les escucharé su llanto, su tristeza, para remediar, para curar todas sus diferentes penas, sus miserias, sus dolores, y para realizar lo que pretende mi compasiva mirada misericordiosa, anda al palacio del obispo de México y le dirás que yo te envío para que le descubras hasta qué punto deseo que aquí me provea de una casa, me erija en el llano mi templo. Le contarás todo cuanto has visto y admirado, y lo que has oído, y ten por seguro que mucho te lo agradeceré y pagaré, que por ello te enriqueceré, te glorificaré, y de esta forma merecerás mucho que yo retribuya tu cansancio, tu servicio, con el que vas a ocuparte del asunto al que te envío. Ya has oído, Benjamín de mis hijos, mi aliento, mi palabra. Anda, haz lo que esté de tu parte. Bien está, hijito mío, volverás aquí mañana para que lleves al obispo la señal que te ha pedido. Con eso te creerá y acerca de esto ya no dudará ni de ti sospechará. Y sábete, hijito mío, que yo te pagaré tu cuidado y el trabajo y cansancio que por mí has gastado. Ea, vete ahora, que mañana aquí te aguardo. Era cierto, Juan Diego, en aquel preciso momento me sanó, y la vi exactamente en la misma forma en que se te había aparecido a ti. Y a mí también me mandó ir a México a ver al obispo, y que también, cuando fuera a verlo, que todo absolutamente le descubriera, le platicara lo que había visto y la manera maravillosa en que me había sanado, y que bien así la llamaría, bien así se nombraría la perfecta Virgen, Santa María, que a mi entender es la misma que está en su amada imagen, la que conocemos como Guadalupe por verla en el pendón de Cortés. Hola a todos, estamos hoy nuevamente para hacer una entrevista a un escritor, además muy conocido por mí, bueno, y además que he seguido su trayectoria, para hablar de su último libro, El secreto de la Virgen de Guadalupe, que si quieres puedes por ahí mostrarlo. A ver, aquí. Que está todavía calentito y vamos a hablar un poquito de él. Tal vez una cosa interesante para el público es saber de dónde nace, ¿no?, este libro tan especial en lo literario, también en lo espiritual, ¿no? Si quieres contarnos un poco el motivo por el que nació. Sí, originalmente fue una sugerencia que me hizo un amigo porque yo estaba comentando con él de forma informal, porque yo tengo un canal de YouTube que se llama Centro Europa. Y yo tuve la curiosidad de buscar una película que resumiera las apariciones de Guadalupe.
pero no encontraba ninguna que exactamente reprodujera solamente, estrictamente lo que se supone que dijo la Virgen. Entonces encontré una que mezclaba argumentos de ficción con propiamente lo que se recogió en la época como lo que había sucedido en la aparición. Y lo que hice fue recortar y quitar la parte de ficción y dejar solamente la parte estrictamente histórica. Y me di cuenta, le comentaba a este amigo yo, que había tenido mucho éxito, que tenía muchas visitas esa película, y que como era una película, digamos, de mala calidad, porque era una película de los años 70, que pensaba yo le proponía por qué no hacer, ya dado que este tema tiene mucho gancho, por qué no hacer una película más moderna, con algunos medios más adecuados. Y él me dijo que muy bien, que le parecía buena idea y que iba a consultarlo con productores, con amigos, en fin, pero que primero tenía que hacer yo una novela para que sirviera de base a los guionistas, ¿no? Lo cual a mí me pareció, en un principio me pareció una cosa absurda, porque en un país donde se lee muy poco, pues es muy difícil que, digamos, que uno tenga éxito, que una novela tenga éxito, una novela de alguien que no ha escrito antes ni una novela. Y entonces, eso por una parte. Me parecía que era más lógico empezar por la película y luego, si eso, hacer una novela, pero no, no me parecía, me parecía un poco que eran como darme largas, ¿no? Yo, conforme me puse a escribir, me di cuenta que efectivamente era muy interesante escribir la novela. ¿Por qué? Pues porque hacer un guión de una película sin conocer a fondo el tema era muy arriesgado. A mí una cosa que me parece muy bonita, ¿no?, de este relato, ¿verdad?, con la recuperando, ¿no?, la aparición, es, claro, una cosa que tú tienes y que además tú tienes muy trabajada, que ese es tu fuerte, ¿verdad?, en todos los libros que has escrito históricos, es la concreción, ¿no?, la capacidad de recrear pues el escenario histórico y muchas otras cosas, pero lo primero que a mí me llama es la precisión, ¿no?, con la que además sitúas fechas, comparas calendarios, ¿no? ¿Qué importancia tenía eso para esta novela? Pues, hombre, yo siempre, como soy historiador, siempre he tenido claro, como decía, creo que Aristóteles, que la ficción tiene que superar la realidad, pero no puede sustituirla. Es decir, cuando te faltan datos, tienes que, en una historia que quieres contar, puedes sustituirlos o puedes imaginarlos, pero por así decirlo, reducirlo al mínimo. Yo no me gusta nunca imaginarme las cosas si se pueden conocer. ¿Qué fuentes empleaste para conocer esto? A ver, para mí la fuente principal es lo que se llama el Nican Mopogua, el relato de las apariciones que procede directamente de lo que contó el testigo, el testigo principal, el indio Juan Diego, ¿no? De hecho, si yo publiqué ese vídeo es porque las apariciones de Guadalupe, por lo que me gustaban, era por una expresión que utiliza el personaje celestial, en este caso sería la Virgen María, ¿no? Al aparecerse, ella emplea una palabra, dice, yo soy la Madre de Dios por quien se vive, ¿no? Eso es como lo han traducido al castellano, pero en realidad ella dice, yo soy la madre del dador de la vida. Entonces a mí esa expresión, me acordaba mucho de eso, de que había oído de esa expresión de que soy la madre de Dios por quien se vive. Entonces a mí esa expresión me había gustado mucho porque no es frecuente en nuestra literatura o en nuestra, no sé, nuestra tradición religiosa. Después, cuando, como digo, me metí en el original y empecé a estudiar la cultura en la cual se produce esta aparición, pues yo me di cuenta que existía toda una cultura poética, toda una poesía náhuatl del idioma el náhuatl es un idioma que se ha prácticamente perdido. Apenas lo hablan, no llega a 2 millones de personas y en México hay 100 millones de habitantes. Los evangelizadores, sobre todo los frailes, recuperaron o salvaron, de hecho escribieron en náhuatl. En náhuatl no se escribía, los mexicanos, bueno, los nahuas escribían con glifos, en realidad dibujaban, era como jeroglíficos, ellos no tenían la palabra, pero sin embargo sí existía una literatura que se conservó gracias a que los españoles la transcribieron, no estaba, era una literatura que se transmitía oralmente, pero claro, una literatura muy exacta, porque imagínate, para transcribir poesías habría que aprenderlas de memoria por completo. En definitiva, los poemas mexicanos que se llaman, que transcribieron estos religiosos, pues había varios poemas que hablan de Dios, ¿no? La Virgen se presenta, o el personaje celestial le está diciendo, yo soy la madre del dador de la vida. Y en las poesías de la cultura de los toltecas y en concreto de la cultura de Texcoco, y en concreto hay un rey que se llama Nezahualcóyotl, hay un rey de Texcoco, que es el rey famoso, el rey más famoso de todo México, pero especialmente de Texcoco. Es un rey poeta y además es un rey ingeniero,
también es un rey belicoso porque también hizo la guerra, pero sobre todo es un rey conocido por ser ingeniero y por ser poeta. Y en sus poemas aparece esa expresión en la cual él habla de un Dios único, él habla de un Dios creador, y le llama dador de la vida. O sea, era corriente entre los pueblos llamados hoy originarios, entre los pueblos indígenas, hablar y conocer a un Dios como dador de la vida. Esto es muy chocante porque nosotros estamos acostumbrados a tener una visión politeísta, pensar que los indios mexicanos o los indios americanos en general eran politeístas. Y eso, aunque es cierto que tenían ídolos y que tenían dioses locales, y eso ha pasado siempre, sin embargo, también es cierto que en todas las culturas del mundo siempre ha sido dominante la idea de que hay un Dios creador, de que hay un Dios único. Es decir, todos los pueblos que han tenido una cierta cultura siempre han llegado de alguna manera a pensar o a concluir que tiene que haber un creador, ellos le llaman dador de la vida. Entonces, en definitiva, lo que veis es que esa expresión que a mí me llamaba la atención de yo soy la madre del Dios por quien se vive, así lo habían traducido en los libros que yo había, y que ella en realidad dice yo soy la madre del dador de la vida, no simplemente de Dios por quien se vive, soy la madre del dador de la vida. Ella utiliza exactamente la misma palabra que se llama Ipalnemowani. En la lengua náhuatl, esta expresión, dador de la vida, es Ipalnemowani. Entonces, resulta que cuando tú ves las poesías de Nezahualcóyotl murió en 1470, es decir, muchos años antes de la llegada de los españoles, es decir, no puede haber sido manipulado, esto no ha sido manipulado por los franciscanos, se limitaban a transcribir lo que les decían los indios. Y los indios llevaban pasándose de generación en generación esas poesías con mucho cuidado para que no se perdieran, ¿no? Entonces, los poemas de Nezahualcóyotl pues hablan de un Dios único, hablan de un Dios creador, y le llama dador de la vida, y le llama Ipalnemowani. Entonces, claro, cuando tú ves el original del relato de las apariciones, y que está escrito en náhuatl, digo, repito, ¿no? Transcrito al náhuatl, claro, entonces ya estaban los españoles, y cuando el indio habla, lo transcriben ya directamente los tíos. Bueno, pues dices exactamente esa palabra, yo soy la madre de Ipalnemowani. Entonces, el hecho de que el personaje celestial utilice las palabras que ellos mismos utilizaban, pues me resulta muy atractivo, ¿no? La siguiente cosa por la que te quería preguntar la has introducido ya, y es que otro aspecto al que dedicas espacio y que creo que es muy bonito es el tema lingüístico, ¿no? O sea, esta novela tiene como muchos niveles, tiene un nivel, ¿no?, más de tipo espiritual, de esa revelación que recibe Juan Diego, pero también del histórico, que estabas empezando por él, ¿no? Y entre otros, de la confusión lingüística, ¿no? De cómo se llega a un territorio en el que no se sabe nada, no hay ninguna conexión con nada, ¿no? Y dedicas un espacio a la parte etimológica. Entonces, tal vez también sería bonito, ¿no?, que si quieres contarnos algo acerca de la simbología que tienen ciertos nombres y de cómo eso conecta, ¿no?, con el sentido de la revelación que recibe este personaje. Tengo que decir que yo hice una primera redacción en la cual otro amigo con el que consulté me dijo tienes que suprimir todas las referencias a las palabras en náhuatl. O sea, había una redacción primigenia en la cual había muchísimo más escrito en lengua náhuatl. De hecho, empezaba, la frase con la que empieza la novela es una frase, es un poema, y empezaba empezaba la frase original en lengua náhuatl. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que este amigo me dijo, mira, esto es como lo de los vídeos, o sea, si tú empiezas un vídeo con los títulos de crédito, hay que empezar con acción, o sea, no puedes empezar con una frase en náhuatl, te vas a quedar solo, ¿no? Entonces, digamos que este amigo me aconsejó suprimir todas las referencias al náhuatl. Entonces, claro, yo no las he suprimido todas, pero he suprimido muchísimas, o sea, digamos que la investigación, por eso te decía que la investigación originaria es mucho más profunda y yo tuve que conocer muchísimas más cosas, pero al final me di cuenta que sobrecarga demasiado la lectura, empezar a explicar cómo se dice esto, cómo se dice lo otro, los nombres de las personas, qué significan, los nombres de los meses, de los días, todo eso. De hecho, al principio también los capítulos, cada capítulo tenía el nombre de un día, el nombre de un día. Y claro, tenía que explicar bien el calendario y claro, al final era demasiado complicado era innecesario, no es que sea demasiado complicado, el que lo necesite o el que lo quiera, pues que se meta, ¿no? Pero de alguna manera yo simplifiqué eso. Pero porque yo quería ir, como digo, al núcleo. Y el núcleo, efectivamente, es que no solamente emplea el nombre de Ipalnemowani, que a mí ese nombre me fascinó el hecho de que la Virgen, de que una persona, porque muchas veces se simplifica la cuestión de la presencia religiosa, vamos, del cristianismo en América, diciendo, vinieron los españoles y cambiaron unos dioses por otros, ¿no? Y de hecho muchos dicen que no, que en realidad el nombre de Guadalupe viene de Tonantzin, e intentan hacer ahí una paralelismo entre Guadalupe y Tonantzin, ¿no? Como diciendo, vinieron los españoles
y les cambiaron un dios por otro. Y como tenían una diosa madre, dijo, diosa madre, tate, aquí ponemos a la Virgen y Santas Pascuas. Entonces, estas cosas que son, es muy frecuente verlas en Internet y es muy frecuente que la gente las crea. Si se piensa un poquito las cosas, y no si se piensa, no es cuestión de pensar, es cuestión de acercarse a la realidad, se puede dar cuenta que es un absurdo terrible. Primero, porque, como digo, un pueblo que es derrotado en una guerra, que su civilización está amenazada de destrucción, lo último que va a hacer es adherirse a los dioses del enemigo. Eso es lo último, ¿no? O sea, cambiar su religión, que es lo más profundo de tu civilización, cambiarlo por la religión del enemigo, que te ha destruido el Estado, la monarquía, todo. Entonces, es bastante absurdo pretender que los indios fueran tan tontos, ¿no? Como para que simplemente porque les quitan un dios por el otro, van a adorar a la Virgen en lugar de Tonantzin, ¿no? Es una cosa bastante ridícula. Sin embargo, muchísima gente la defiende, además gente muy culta, pero es que yo creo que falta un poco de darle un poco a la cabeza, porque eso no funciona. Y segundo, tampoco funciona a la inversa, es decir, los españoles no eran tan tontos como para, vamos, no eran tan tontos, no eran tan sacrílegos como para poner una imagen de la Virgen, a ver, como para pretender que se convirtiera en un santuario de la Virgen una pirámide o un lugar donde se hacían sacrificios humanos, es decir, que a otra diosa. Es decir, todos sabemos que efectivamente se pueden haber reutilizado templos de Venus y cosas de esas cuando la religión cristiana, digamos, reutiliza determinados edificios. Eso puede pasar. Pero en el siglo XVI no es así. La religión cristiana no surge de abajo y, digamos, va tomando posesión de edificios que han quedado en desuso. Aquí la religión cristiana, católica en concreto, está muy instaurada hasta el punto de que tiene una estructura que vela por la rectitud de lo que se hace. Es decir, un conquistador o un franciscano no podía simplemente por sus pistolas, como solemos decir, coger una imagen de la Virgen y decir, ahora la pongo aquí en lugar de este, y les hago creer que su ídolo ahora es esto, ¿no? O sea, hay una cosa que se llama la Inquisición, ¿verdad? Que muchas veces se obvia y muchas veces se simplifica, pero la Inquisición tenía una misión clara, que es evitar esas cosas. O sea, la Inquisición servía para evitar abusos. En el fondo eso es un abuso, ¿no? Entonces, la Inquisición estaba muy alerta para que no se pretendiera comparar a la Virgen con un ídolo, ¿no? Eso no podría haber sido admitido bajo ninguna circunstancia. Y de hecho, hombre, en esa misma época conocemos a los obispos de Toledo que han sido encarcelados por la Inquisición, que han pasado años en la cárcel, santos como Fray Luis de León, o sea, personajes muy, muy correctos que hacían las cosas muy bien y eran encarcelados por pequeñeces, por cosas muy pequeñas, ¿no? Entonces, pretender que toda una civilización, que los predicadores españoles en América van a pretender hacer pasar a las figuras de la religión cristiana por ídolos, eso es una cosa muy burda. Entonces, no funciona, ¿no? Entonces, pero bueno, como me has preguntado por los nombres, pues sí te diré que efectivamente el título de esta novela, El secreto de la Virgen de Guadalupe, de alguna manera se refiere directamente a la palabra Guadalupe. Es decir, ¿cómo es posible que se llame Guadalupe una virgen cuando ya existe una virgen en España que se llama Guadalupe? Y además es una palabra de origen árabe. Es decir, ¿cómo me puedes tú explicar que surge una palabra en América que es una palabra árabe? ¿Qué pasa? Estuvieron los árabes primero en América. Entonces, ¿quién le dio ese nombre? Entonces, ese es un poco el secreto que se revela en la novela, y que no puedo hacer el spoiler de contarlo, es explicar de dónde viene el nombre Guadalupe. ¿Por qué se llama Guadalupe? Ahí, como digo, hay explicaciones muy simplonas. Entonces, en los dos sentidos. Una explicación simplona desde el lado americano, de decir, es que hay un paralelismo fonético. Seguramente los españoles, al ver, bueno, a ver, hay varias teorías, ¿no? Pero todas son muy burdas, pero las voy a decir ya que estamos aquí. Entonces, una dice, no, la Virgen dijo que ella era la que, como la Virgen aparecía pisando, como la Virgen aparece muchas veces pisando una serpiente, pues como la serpiente se llama Coalt, pues Tecuatlassup sería una de donde lo que se habría convertido, el indio habría dicho que era Tecuatlassup, que Tecuatlassup sería, o Tecuatacoatl, sería la que pisa la serpiente, ¿vale? Entonces, los españoles al oír, como eso sí, lo que les doy la razón es que los españoles son muy malos de oído, eso sí. Entonces, a lo mejor es posible que el español al oír Tecuatlassup dijera Guadalupe, ¡tate! Guadalupe. Y entonces dice, pues esta será la Virgen de Guadalupe. Ahora bien, eso falla por lo siguiente, porque los españoles no son tan tontos como para confundir su Virgen por otra. Es decir, una persona que tiene devoción a una Virgen en España no la confunde con la de al lado. Es decir, la persona que es devoto de la Macarena no la confunde con la de Triana. ¿Entiendes? Vamos, para él es un insulto. Entonces, pretender que un extremeño que tiene devoción a la Virgen de Guadalupe
y ve una virgen y oye decir algo parecido a Guadalupe y dice, pues debe ser la Virgen de Guadalupe. Eso es conocer muy poco qué significa el localismo de las devociones a la Virgen en España, ¿no? Que cada pueblo tiene su virgen y no me la mezcles con la de al lado. Entonces, ¿cómo van a poder los extremeños confundir solamente porque le digan los indios una palabra parecida a Guadalupe, si es que es parecida, ¿no? Pero bueno, eso no cuadra por el lado español. Pero es que por el otro lado tampoco, porque la Virgen, si tú miras, claro, en ningún momento dice que ella, en ningún momento aparece pisando una serpiente, en ningún momento dice que ella es la que pisa la serpiente. Entonces, yo no sé quién se ha sacado de la manga que la Virgen le dijera al indio, a Juan Diego, o al otro indio al que se le apareció, su tío Bernardino, que le dijera yo soy la que pisa la serpiente, porque no lo dice en ningún momento. O sea, en ningún momento del Nica Mopowa dice la Virgen su nombre. Los únicos nombres que utiliza son nombres propios de la cultura náhuatl, es decir, Ipalnemowani, soy la madre, y utiliza hasta 4 nombres. Es muy curioso, porque utiliza yo soy la madre del dador de la vida, del cercano y el lejano, del dueño del creador de los hombres y del dueño de todo. Ella utiliza 4 expresiones que las 4, todas ellas, están presentes en la literatura náhuatl, en los poemas, no solo los de Nezahualcóyotl, sino otros poemas muy antiguos. Es decir, yo ahí lo que veo es precisamente lo contrario de lo que se pretende. Se pretende interpretar este fenómeno de la difusión del catolicismo y en concreto de la aparición de Guadalupe como un golpe de mano, como un golpe de Estado, como un engaño, como un truco de magia que hacen los españoles de decir te cambio un dios por otro y ya está. Y no, es al contrario, lo que está señalando esta aparición es yo no vengo a decir nada. No es que no venga a decir nada nuevo, yo no, porque la Inquisición me podría capturar por esto, ¿no? No es que diga que el cristianismo no aporta nada nuevo, pero el cristianismo no elimina nada de lo que ya es verdadero. O sea, de todo lo que vosotros llegasteis a conocer sobre Dios, que es cercano y lejano, que es el Señor del cielo y de la tierra, que es el creador de los hombres y que es el dador de la vida, todo eso que está en lo más profundo de vuestra cultura es cierto y yo lo vengo a resaltar, que no tengáis miedo a la nueva religión, que la nueva religión no viene a eliminar nada de la verdad, no viene a eliminar nada de lo que en vuestra cultura habíais alcanzado, de lo más alto, de la expresión más alta de vuestra cultura, que era vuestra poesía. Entonces, a mí me parece fascinante que la Virgen utilice esas 4 expresiones, que las 4, como digo, están en la literatura náhuatl, y en cambio no dice eso, soy la Virgen de Guadalupe, no lo dice. Entonces, claro, digamos que para mí, entonces, en definitiva, el secreto de la Virgen de Guadalupe es ese secreto, en definitiva, de cómo es posible introducir una nueva religión sin que sea una nueva religión, es decir, manteniendo todo lo bueno que habían llegado a conocer la cultura náhuatl, y al mismo tiempo sí hay un pequeño secreto que es descubrir de dónde viene la palabra Guadalupe, ¿no? Eso sí. Claro, y una cosa que tiene muy especial, ¿no?, el texto es un carácter híbrido, ¿verdad? Hemos visto que hay algunas cositas que tienen que ver con con explicar mejor este aspecto de esa revelación, pero también hay un contexto histórico, ¿no? Y se mezclan estas cosas. Tal vez una cosa importante, ¿no?, para que pues quien esté viendo el vídeo conozca es a qué situación, ¿no?, se enfrentaban estos franciscanos, por qué esto fue tan relevante, ¿no? Eso también es fascinante desde el punto de vista histórico. El momento histórico es un momento muy, muy interesante, que también ha sido muy simplificado. Yo creo que aquí, además, estamos en el 500 aniversario. Este mes que viene, el 30 de junio, se cumplen 500 años de la muerte de Moctezuma, del último gran emperador de los mexicas, ¿no? Es decir, esto se ha simplificado por ambas partes. Primero, por los españoles, en plan Capitán Trueno, o en plan, como se quiera llamar, diciendo, aquí 4 valientes, Cortés con 200 valientes va y se carga aquí y se hace con un imperio y qué bestia, ¿no? Qué bravo, ¿no? Y al revés, también a veces hay un indigenismo un poco que culpa a los españoles de todos los males. Entonces, conocer realmente cómo fue aquella situación y qué papel pudo tener esta aparición es fascinante, ¿no? Porque en definitiva es una sociedad, además, ahora que estamos en una pandemia, es una sociedad que está amenazada de extinción. Es una sociedad que está auténticamente al borde de la extinción, o sea, realmente, y no solo por la guerra. Es cierto que la guerra con los españoles supuso el fin del Estado, el Estado de la Triple Alianza, aquel Estado que había tenido una vigencia de más de 100 años. Bueno, más de 100 años no, porque en realidad la Triple Alianza había durado unos 100 años, propiamente desde que Nezahualcóyotl derrotó al Tepaneca, que entonces, bueno,
se constituyó precisamente un siglo antes de estos acontecimientos, 1430 aproximadamente, es cuando Nezahualcóyotl se libera del yugo de los tepanecas. Entonces, bueno, esa frágil sociedad, una sociedad muy frágil, porque dependía del maíz, básicamente. Hay que tener en cuenta, no tenían ni rueda, no tenían hierro, tenían que arar la tierra con maderas y piedras, o sea, no conocían el metal, no conocían la rueda. La rueda la usaban para los juegos, pero no para transportar. Es decir, no tenían ganadería, tenían agricultura, pero no tenían ganadería. O sea, era una cultura, pero sin embargo una cultura pues que había tenido una ciudad grande, con muchos habitantes, una cultura para su nivel, digamos, tecnológico, pues bastante interesante. Bueno, el caso es que esta cultura está al borde de la extinción, al borde del hundimiento, porque primero, tras un año y pico de asedio, Tenochtitlan ha sido completamente destruida. Y luego han empezado las pandemias, ha empezado la viruela, ha empezado distintas enfermedades, distintos virus que han traído los españoles y que están no decimando, porque decimar es matar a 1 de cada 10, están realmente matando a más de la mitad de la población, probablemente mucho más, ¿no? De la mitad. Probablemente pudo quedar 1/5 de la población original, muy pocas personas. O sea, ahí en ese tema es difícil y tampoco era la esencia de mi investigación. Pero el hecho es claro, las cosas no van bien ni para unos ni para otros. Ojo, por eso lo digo, no es que los españoles se han impuesto y ya está, ahora el imperio español. No, los españoles les iba muy mal y los españoles estaban enfrentados también entre sí. O sea, las cosas no pintaban nada bien en México y desde el punto de vista religioso tampoco pintaba bien. Es decir, estaban consiguiendo muy pocas conversiones, muy pocos, como digo, es que es evidente, no es fácil si encima que te han hundido tu país, si han hundido tu cultura, tu monarquía, todo lo han hundido y ahora pretenden que yo me haga cristiano. O sea, es una cosa bastante dura y poca gente se hizo cristiana. Entonces, en definitiva, están expuestos a un fracaso en todos los sentidos, pero además también fracaso desde el punto de vista cristiano, no solo por el hecho de, sino por el hecho de que los cristianos, los españoles están divididos. Hay unos que viven el cristianismo, que tratan de vivir el cristianismo con rigor, que son los religiosos, y hay otros que no lo quieren. No es que no lo quieran, son cristianos, claro que sí, pero están enfrentados, que están dando mal ejemplo, en definitiva. Los propios indios, cuando lo oyen predicar a los religiosos, pueden decir, vale, tú me predicas el amor, pero mira lo que estoy viendo. O sea, si estos tíos no lo practican, ¿cómo quieres que te crea, no? En definitiva, hay un serio riesgo de hundimiento total. Es decir, se hunde la sociedad indígena, pero también la sociedad española se hunde. Y de hecho hay también un enfrentamiento entre las autoridades religiosas y las autoridades civiles. Porque además Cortés en esta época se ha ido a España porque le han puesto un pleito y Cortés se ha ido a defenderse y hace ya un par de años que Cortés no está en México. Entonces México está en manos de unas personas que están enfrentadas entre sí y que digamos, ni siquiera hay virrey. Todavía México no es nada. Ha dejado de ser un estado y todavía no es España. Todavía no se sabe lo que es. Es un territorio conquistado, pero todavía no es la Nueva España. Le faltan unos años para que se cree el virreinato. Entonces, en definitiva, lo que iba a decir era eso, que no se puede simplificar diciendo, aquí vinieron estos y ya está, y la gente se apuntó a la religión del otro y no, la cosa estaba muy mal. Hacía falta una solución. También, incluso desde el punto de vista de los franciscanos, los propios franciscanos que habían ido ahí, habían ido llamándose los 12 apóstoles de América. Habían desembarcado 12 franciscanos y se habían dado el nombre a sí mismo de los 12 apóstoles. Iban en plan, vamos a hacer una cristiandad nueva, pero no en el sentido de conquistadores, ¿no? Sino en el sentido de queremos una renovación. Queremos que no sea esto igual que en Europa, igual que también pasa en América, ¿no? Que es el nuevo mundo, ¿no? Y se trata incluso también pasa con los protestantes en el norte, que tratan de hacer una sociedad, los puritanos y todo eso. También los franciscanos iban con una idea puritana, de decir, queremos un cristianismo auténtico, no el cristianismo de Europa, que están todo el día matándose, queremos un cristianismo de verdad. Entonces, eso llevó a que fueran muy rígidos. Ellos no les daban a los sacramentos apenas, o sea, eran muy estrictos a la hora de examinar muchos, depende, Entonces, en este impasse, ese momento en cual, por así decirlo, la Virgen, o el personaje celestial, si queremos, pero vamos a dar por supuesto que sea la Virgen viene a decirles también a los franciscanos, ojo, esta gente a la que vosotros despreciáis por considerarlos niños inmaduros, ya son cristianos maduros, y como tal, mi mensaje se lo doy a uno de ellos, no se lo doy a un franciscano, no se lo doy a un obispo español, se lo doy a un indio. El mensaje de la Virgen no se lo dio a un español, que había españoles muy cristianos y muy católicos, y religiosos, sacerdotes, obispos, ¿no? Se lo doy a un indígena para demostraros, para haceros ver que esta es gente madura y que tenéis que aceptarlos de verdad. Insisto, había franciscanos que predicaban mucho, había muchos que lo hacían muy bien, pero eran muy reticentes a la hora de dar los sacramentos. De hecho, los primeros bautismos, los primeros matrimonios, por ejemplo, se produjeron en el año 24, 1525,
pero fue al rey de Texcoco y a unos pocos más, ¿vale? Pero en general, con los millones de personas que vivían ahí, no les casaban, ni les daban la Eucaristía, les predicaban y tal, pero no se fiaban de ellos. Y como te iba a decir también al principio, de estos 12 apóstoles, una parte de ellos, por lo menos 3 de ellos, ya habían manifestado su deseo de irse a China. Es decir, ellos habían ido de España a México pensando en vamos a hacer una cristiandad nueva y tal, en el año 23 o 23. En el 23 llegaron, 23 o 24, bueno. Y menos de 10 años después, 7 años después, 7, 8 años después, ya estaban, buena parte de ellos estaban desanimados, estaban convencidos de que aquí no hay nada que hacer, esta gente no se va a hacer cristiana, no vale la pena, vámonos a China. O sea, fíjate tú que es muy serio, eso indica que una sensación de fracaso total. Entonces, claro, cuando esa aparición viene a decir, ojo, no os vayáis, que esta gente vale la pena, que esta gente son ya cristianos maduros, ¿no? Y de hecho, una parte de las apariciones consiste en que el indio, por supuesto, se considera incapaz, y cuando es rechazado, su mensaje es rechazado, él va a la Virgen y le dice, elige a otro porque yo no valgo para esto, a mí no me van a hacer caso. Y la Virgen, bueno, personaje celestial, le dice, ten por seguro que yo tengo muchos servidores y hay muchísimas personas a las que yo les podría, y muy influyentes a las que yo les podría decir que hicieran este pecado, pero yo quiero que lo hagas tú. Y le nombra intercesor, eso es muy interesante. La Virgen le da, que eso yo no lo he visto nunca en la historia de la Iglesia, que una aparición, la Virgen le llame a una persona intercesor. Cuando, por ejemplo, en esta misma época los protestantes están quitándole a la Virgen el título de intercesora. Están diciendo que nadie puede interceder, no hay nadie entre Dios y los hombres, y cada hombre, en la relación de cada hombre con Dios es directa. Yo me relaciono con Dios y no hay nadie en medio, no está ni siquiera la Iglesia. Solo Jesucristo es intercesor. Esto es una cosa muy, muy típica de los protestantes, digamos, radicales. Y aquí no solamente que sean los católicos que están poniendo a la Virgen en medio, diciendo que la Virgen es intercesora y no sé qué, es que es la propia Virgen la que está llamando a un indio, a una persona a la que todos consideraban inmadura, le está llamando intercesor. Eso es muy interesante. Pues mira, siguiente tema abierto. La bonita relación, ¿no?, que tiene la Virgen con Juan Diego y cómo le insta, ¿no? En lo que hemos introducido, bueno, pues se ve cómo le llama, es constante en ese llamado frente a pues todas las veces que a él no le creen, no le aceptan, ¿no? No sé si quisieras, ¿no?, contarnos algo de cómo imaginas tú, además de lo leído, sí, esa relación, ¿no?, entre la Virgen y este personaje. Pues es muy interesante. Hay una cosa, por ejemplo, que también induce a engaño, y es que, y que a mí me llamaba mucho la atención cuando leí hace tiempo, ¿no? Que le llamaba hijo mío el más pequeño. La expresión que utiliza la Virgen, hijo mío el más pequeño. Pero es que luego Juan Diego, cuando habla con la Virgen, le dice hija mía la más pequeña. Es decir, él también le llama hija mía la más pequeña, ¿no? Y ella le llama hija mío al más pequeño. Hay que tener en cuenta que la imagen de la Virgen, tal como se conserva, porque además se conserva, claro, pues no aparenta más de 15, 16 años, es una niña muy joven, ¿no? Entonces, y sin embargo ella dice, soy la madre del dador de la vida. Y entonces, claro, ¿cómo se compatibiliza con ser madre e hija a la vez de la misma persona? Bueno, ¿y cómo le puede llamar hijo mío el más pequeño a una persona? Ojo, porque a veces la gente piensa que Juan Diego era un niño. Juan Diego tenía 57 años. 57 años son muchos años en cualquier civilización. A una persona de 57 años era una persona muy respetable. De hecho, el siglo, en la cronología nahua, el siglo se cambia a los 52 años. Es decir, cuando tú cumples 52 años ya tienes un siglo de edad. Era una sociedad que tenía una gran reverencia a los ancianos, ¿no? A las personas mayores, no diríamos. Eso es muy interesante por contraste con la nuestra. Nuestra civilización, que ahora está dejando morir a los ancianos de coronavirus, ¿no? Bueno, pues ellos respetaban a los ancianos, ¿no? Entonces, claro, la Virgen se aparece a un anciano, se aparece a un hombre que ha pasado el siglo de edad. Entonces, es interesante, estábamos hablando de la forma de tratarse, ¿no? Entonces, al principio, cuando uno lee en castellano y dice, hijo mío el más pequeño, hija mía la más pequeña, de estos de que van, ¿no? Entonces, parece simplemente que hay que tener en cuenta que el valor de los diminutivos en la lengua náhuatl es ambivalente. El ambivalente. El diminutivo es Tzin, ¿vale? Entonces, claro, tú dices, a una persona le llamas Juan Diego Tzin, le estás llamando Juan Dieguito, ¿vale? Pero ojo, en castellano, ¿qué significa Juan Dieguito? ¿Cómo le puedes llamar a un anciano de 57 años Juan Dieguito? ¿No? Esa es la cuestión. Que en la lengua náhuatl, el diminutivo Tzin tenía dos significados. Cuando era de los padres a los hijos, Tzin era un diminutivo cariñoso. Y cuando era de las personas jóvenes a los mayores, Tzin significaba era un don, era una especie
una especie de respeto, era de respeto, era un diminutivo, era un sufijo de respeto. ¿Se entiende la diferencia? Es la ambivalencia. Ellos sabían muy bien cuándo significaba respeto y cuándo significaba cariño, ¿no? Es decir, cuando es el padre al hijo es cariñoso y cuando es del hijo al padre es de respeto. Y claro, nosotros hemos perdido el respeto a nuestros padres y por eso digo que ya no podemos comprenderlo. Pero hay civilizaciones que tienen muchísimo respeto a los padres y les trataban de usted, pues los nahuas también les trataban de usted a los ancianos. Pero lo que pasa es que utilizaban la misma palabra, el mismo sufijo tzin, se utilizaba para los nobles, pero también utilizaban los padres para los hijos. Y por eso lo digo, que es interesante también, porque cuando se habla de choque de culturas, ¿qué duda cabe que nosotros entendemos muy mal la cultura náhuatl, o la entendemos muy mal a los pueblos americanos en general, los españoles, cuando simplificamos diciendo que era gente que se comía a los hombres, era gente que sacrificaba a los ídolos, ¿no? Que sacrificaban vidas humanas. Es decir, ten cuidado con lo que dices, porque efectivamente hacían sacrificios humanos, pero eran gente muy afectuosa, es decir, era una gente que se trataban con mucha delicadeza y con mucho cariño. Parece sorprendente, porque nosotros pensamos, gente, es un poco, hemos simplificado la cultura, esas culturas, pensando, era gente que hacía sacrificios humanos y bueno, hay que entender los sacrificios humanos, ojo con lo que digo, hay que rechazarlos, pero también hay que entender en qué contexto se hacían. Entonces, como digo, ese sin es un diminutivo, es un sufijo, pero es diminutivo cariñoso cuando se habla a un menor y es de respeto cuando se habla a un mayor. En el fondo, el mensaje, el secreto, aunque eso hacer un poco spoiler, el secreto de la Virgen de Guadalupe es que ella viene a acompañar y a decir que no tengan miedo, no tengáis miedo de Dios. En el fondo es cierto que efectivamente, aunque la cultura náhuatl había gran conocimiento profundo de cosas de Dios, como que es el lado de la vida, que es cercano y lejano, todo eso es cierto y estaba muy anclado y la Virgen lo adopta, lo asume, y dice, para que sepáis que yo no vengo a imponeros una cosa extraña, yo tomo esos apelativos de Dios. Pero en definitiva es cierto que los nahuas temían a la naturaleza y temían muchos miedos porque tenían muchos peligros, estaban sometidos a muchos peligros. Entonces, claro, ellos tenían una visión terrible, a veces había aspectos terribles de la religión, que efectivamente había aspectos terribles como se tenía que sacrificar vidas humanas, pero no las sacrificaban porque les gustara comer carne humana, ese es el problema, que nosotros pensamos, estos eran salvajes que no les gustaba comer carne humana, tengamos en cuenta que además eso muy pocas personas lo hacían, vivían millones de personas ahí y todo el año estaban comiendo maíz y a lo mejor una vez al año les podía tocar un trozo de carne, ¿vale? ¿Me entiendes? O sea, no es que fueran comedores de carne humana, no. Pero sí que hacían esos sacrificios para evitar males mayores. Hay que entender que esos sacrificios se supone que les engañaban diciéndoles que si no hubiera estos sacrificios podría suceder que el sol dejara de lucir, podría suceder que dejara de llover, podría suceder que hubiera un terremoto, etc. Todo tipo de terrores que, lógicamente, ante ese terror que significa, eso que nosotros no entendemos, porque nosotros, incluso en plena pandemia, no hemos sufrido desabastecimiento, pero ellos, si no llovía, se morían directamente a millares, ¿no? Entonces, claro, para ellos era una cosa muy seria que te dijeran, no va a llover si no haces esto. Pero en definitiva, todo eso efectivamente estaba anclado, estaba asociado a la religión. Entonces, la Virgen cuando dice, no temáis ni a vuestra religión porque tenía cosas ciertas, ni a la religión de esta gente que aunque hace cosas malas, algunas cosas malas hace, que duda cabe, y han traído enfermedades y todo eso. Pero esta religión no es terrible, esta religión es una religión de amor. Y yo, en definitiva, ese es el secreto de la Virgen de Guadalupe es, yo no he venido a imponeros el terror, no he venido a imponeros un dominio de otros dioses más terribles todavía o más poderosos que los de antes, sino que vengo a traeros amor, vengo a traeros compañía, soy vuestra madre, ¿no? De hecho, efectivamente, digamos que la frase central de esa aparición que aparece en el cuadro que tienes detrás, dice, ¿acaso no estoy yo aquí que soy tu madre? No se entristezca tu corazón. Él estaba asustado porque se iba a morir su tío que estaba enfermo precisamente de una enfermedad que habían traído los españoles, de un virus. Entonces él iba aterrorizado, bueno, no es que estuviera aterrorizado, pero estaba triste, y la Virgen le dice, ¿por qué te entristeces? ¿Por qué te preocupan? Todas esas preocupaciones que tienes no son nada. Y le dice eso, no estoy yo aquí, que soy tu madre. Entonces ella al principio, en la primera aparición, dice, yo soy la madre de Ipandemoguani, soy la madre del lado de la vida y soy la madre de todas las personas, dice, de todos los que viven, de todas las personas que aquí vivís como en uno en esta tierra, ¿no? Es muy interesante todo eso porque está diciendo yo soy la madre de todos. Es una niña y es madre, por eso él le llama también, la reconoce como madre, pero también le llama hija. Es curioso que le llame hija, ¿no? Un tercer nivel que yo veo, seguro que hay más cosas, ¿no? Pero hemos visto, ¿no?, algunos elementos de lo espiritual, de lo histórico, en el sentido del momento. Pero otra cosa es que esta novela está escrita
con la sensibilidad actual, ¿no? Es decir, hay una revisión a ojos vista, ¿verdad? Sí. Entonces, un poco de ciertas tensiones, ¿no? De ciertos choques en entre esas dos culturas, entre tradición y progreso, cultura y barbarie, ¿no? No sé, eso creo que es otro tema interesante a ver, el enfoque, ¿no? Que le has dado como que parece que nos habla a nosotros, ¿no? De aquellas cosas que tenía buena una y otra cultura, tenían no tan buenas, cómo se encontraron. Sí, yo es que efectivamente ya lo he mencionado en el sentido de que hay que evitar las simplificaciones, ¿no? Cuando te metes en una historia, tienes que darte cuenta que eso no son marionetas, que son personas, ¿no? Entonces, es decir, y tiene una explicación todo, ¿no? Todo tiene que tener un encuadre, ¿no? Bueno, yo lo llamo a vivir en el presente, es decir, ¿cómo puedo yo explicar una cosa de hace 500 años hoy día? Incluso esto me se facilita en el sentido de que la aparición de Guadalupe ha dejado una huella, ¿no? Ha dejado una huella que es la propia imagen, como sabéis, la imagen de la tilma que quedó impresa en esa aparición, esa tilma todavía se conserva. ¿Cómo es posible que se conserve, ¿no? Eso es un misterio, es decir, como una tela que estaba construida de una forma burda, que tenía que durar 10 años, 20 o como mucho 30, lleve 500 años ahí y no se haya roto, no se haya destruido, ni siquiera haya perdido la tonalidad del color. Es una cosa maravillosa. Entonces, eso también, yo, de alguna manera, hay que entenderlo en el contexto. Es decir, el mensaje de la Virgen de Guadalupe, ese secreto, sigue siendo vigente. Entonces, de alguna manera, hay que entender que ese mensaje vale para todos y no solo para la gente que comía carne humana, ¿no? Podríamos decir que aquí, o al revés. Yo creo que en hay que huir de la visión, yo estoy en un lado o estoy en el otro. Yo me apunto a la visión de los españoles son los buenos, vienen a terminar con los sacrificios humanos, con aquella cosa tan terrible, y lo otro. Entonces, por eso yo lo que digo al principio de la novela, o digamos el truco, que eso sí que puedo, aunque sea un spoiler, yo creo que fue un descubrimiento, porque decir, yo me pregunto, ¿cómo puedo presentar acontecimientos del pasado y a la vez acontecimientos del presente? ¿Cómo puedo hablar de lo que pasa hoy con la tilma, que sigue existiendo, y contar cosas que han pasado cuando este hombre ha vivido hace 500 años? Bueno, la solución que encontré es el pensar que hay personas que viven en el presente. Es decir, que vivir en ¿qué significa vivir en el presente? Pues vivir en el presente significa vivir la vida como es, ¿no? No vivir anclado en el pasado ni vivir anclado en el futuro. Lo que yo entiendo es que hay personas que viven en el pasado porque todo lo hacen, renuncian a su libertad y creen que todo va a depender, su prosperidad va a depender de que repitan determinadas ceremonias, determinadas cosas que sean tradiciones, todo eso, ¿no? Digamos, el tradicionalismo vive anclado en el pasado. Pero luego estaría el progresismo, que en este caso, paradójicamente, eso es interesante la paradoja, porque el progresismo lo representan los conquistadores, los españoles, que son los carcas, los católicos, los monstruos que han destruido cosas, en realidad eran progresistas, porque ellos vivían pensando en el futuro. Iban allí, renunciaban a su vida pasada, dejaban su país pensando en que iban a hacerse ricos o que iban a vivir aventuras. Entonces, esas aventuras que querían vivir les llevaban a despreciar el presente. A despreciar el presente en el sentido de destruir esa civilización o esas tradiciones o renunciar a ellas, pero también a no apreciar el auténtico valor de esas personas. Como he dicho, le podía pasar también a los franciscanos. Cuando estos franciscanos querían ser tan estrictos es porque eran progresistas. Ellos buscaban una nueva cristiandad, una cristiandad que no es la que ya existe. Entonces tú renuncias a lo que existe por un futuro y te das cuenta que nunca alcanzas ese futuro. El progresismo nunca alcanza su fin porque siempre quiere más. Entonces, en definitiva, eso se rompe cuando tú dices hay que vivir en el presente y no hay que renunciar, ni hay que repetir simplemente ceremonias del pasado porque nos van a traer la prosperidad, ni hay que simplemente destruir lo que me parece malo del pasado pensando que todo futuro será mejor, ¿no? Entonces, en definitiva, así se puede entender el juicio que hacemos a veces. En ese sentido, podemos juzgar mal, sobre todo por supuesto a los españoles les puede juzgar mal y considerarlos asesinos y tal, eso pasa más en América. Pero en Europa, o en España en concreto, podemos juzgar mal las civilizaciones precolombinas pensando que eran unos salvajes, que eran, bueno, ¿cómo puedes pensar que hay una parte del mundo que vive, que es civilizado y otra parte que no lo es? Es decir, ¿tú qué crees? ¿Que hay hombres de segunda categoría o qué? Entonces, claro, hay que entender eso en ese sentido, que tú puedes juzgar los sacrificios humanos y entender que efectivamente hay gente malvada que ha engañado a otros haciéndoles creer que no van a sobrevivir si no hacen determinadas ceremonias y tal y cual, ¿vale? Y eso efectivamente es un tradicionalismo, pero eso también pasa ahora. En definitiva, lo que yo me pregunto siempre es decir, vamos a ponernos en la piel de esa gente y pensar, ¿acaso nosotros no sacrificamos también vidas humanas? Entonces, es un poco
yo no voy a dar la solución aquí, pero en la novela intento un poco pues, hacer reflexionar desde ese punto de vista. Es decir, que no es que sea una crítica, criticar desde un lado al otro, sino simplemente reflexionar que al fin de cuentas no somos tan diferentes. Lo que les pasaba a ellos también nos pasa a nosotros. Lo que pasa es que nosotros, por así decirlo, no subimos escaleras de una pirámide para arrojar cadáveres y arrancarles el corazón, pero a lo mejor estamos dedicando demasiado tiempo a subir las escaleras de los centros comerciales, ¿verdad? Y nos hemos quizá dado cuenta con lo de la pandemia, que nosotros nos dedicamos a subir escaleras mecánicas y sacrificamos nuestra vida, sacrificamos el tiempo que podíamos dedicar a nuestra familia, pero sacrificamos también por esa prosperidad que pensamos que nos va a dar el hecho de ir a los centros comerciales, el hecho de comprar algo nuevo, que hemos creído también, simplemente porque hay que creerlo, es una especie de dogma, ¿no? Es decir, ¿por qué creía esta gente que si no matabas a determinadas personas en determinados días no iba a llover o se iba a apagar el sol? Bueno, ¿y por qué crees tú que si no te compras unas camisas nuevas, unas zapatillas nuevas, no vas a ser feliz? ¿Y por qué te crees tú que si no vas todos los sábados a bailar a tal sitio o al centro comercial a ver qué venden y tal, ¿por qué te crees que no vas a ser feliz? Es decir, nosotros también asumimos cosas que no son ciertas, que son ridículas, si las vemos así. Imaginemos una civilización dentro de 500 años y que nos mira y diga, esta gente, mira lo que hacían. Se pasaban el fin de semana dando vueltas en un centro comercial, subiendo, bajando escaleras mecánicas, porque creían que eso les iba a hacer feliz. O sea, entonces pongámonos un poco en la piel de decir, que, ojo, no demos por supuesto que esta gente era salvajes y que hacían cosas absurdas. No hacían cosas absurdas, ¿no? Tenía su lógica, aunque había cosas injustas, lógicamente. Claro, y sin desvelar, ¿no? Sin hacer mucho spoiler, ahí en el medio estaría la Virgen, ¿verdad? Que que es esta que nos trae esa paz y ese presente, ¿no? A Juan Diego, ¿no? Yo lo que intento es un poco poner en su contexto el mensaje de la Virgen, pero como yo no soy la Virgen, tampoco puedo hacerme propietario de ese mensaje. Como digo, mi idea era traer al presente eso que está escrito en una lengua extraña y en un contexto histórico incomprensible, porque nosotros no entendemos. Entonces, y traerlo al presente. Entonces, digamos que mi misión acaba en eso, en intentar dar una interpretación de esos aspectos que son difíciles de entender y presentar ese mensaje. Efectivamente, el mensaje en principio es muy sencillo, es decir, yo soy tu madre y estoy aquí, ¿no? Entonces, yo sí, si se quiere, si puedo dar una interpretación, efectivamente creo que ese mensaje sigue siendo presente y que hay una prueba milagrosa de que ese mensaje es real y es presente, que es ya lo he dicho, ¿no? O sea que tampoco, aunque sea un spoiler, es que el spoiler está ahí, es decir, la propia tilma es un símbolo, no, es una realidad, es un hecho que muestra la presencia de ese personaje que apareció ahí hace 500 años, pero que, digamos, ha dejado un rastro. No es que sea un rastro sorprendente, porque, como digo, esa tilma no debería existir. ¿Se entiende? Entonces, el hecho de que exista, para mí, es sorprendente, ¿no? Y sería una forma de condensar el mensaje. ¿Cuál es el mensaje? Pues mira la tilma. Mi aportación sería decir, yo no tengo que explicarte lo que dijo la Virgen, yo te lo transcribo, yo te lo cuento y tal, pero si quieres un consejo, mira la tilma. O sea, mira y a ver qué es, ¿no? Y a ver qué es, porque en definitiva, eso es parte del mensaje. ¿Por qué? Porque los nahuas no tenían escritura, vuelvo al principio. Tenían literatura, pero no tenían escritura, solo tenían imágenes. Entonces, ¿cómo les cuenta la Virgen un mensaje a los nahuas? Con una imagen, y les deja una imagen, y ya está. Entonces, el mensaje de la Virgen no es un libro, aunque yo lo he escrito una novela, porque tenía que explicar muchas cosas, pero el mensaje se reduce a una imagen, y la imagen existe, y está en la Ciudad de México, en la Basílica de Guadalupe. O sea que, por lo tanto, si queremos reducir toda esta historia a un consejo, mi consejo es mira esa imagen y a ver qué sacas. Claro, esa imagen, eso es cierto, esa imagen tenía muchos elementos que para un europeo son invisibles y para un nahua son visibles. ¿Por qué se convierten en masivamente los nahuas a la vista de la imagen? Porque la imagen les está diciendo algo que los españoles no ven. Los españoles ven una imagen de la Virgen, parece la Virgen, bueno, sí, pero nada más. Hombre, es una imagen sorprendente porque ¿quién la ha pintado? ¿Qué hace esa imagen en la tilma de Juan Diego? Eso es muy impresionante y los que lo ven se impresionan. Pero los indios no se convirtieron a la fe cristiana por el hecho de ver una tilma pintada. Algo hay en la imagen que les está diciendo eso que ha dicho ella. Yo soy la madre de Ipalnemowani, ¿no? Yo soy tu madre, yo estoy aquí contigo, todo eso
es parte de la imagen. Para nosotros sería parte del mensaje escrito, porque estamos acostumbrados a ver los mensajes escritos, pero es que los nahuas no escribían, solo pintaban. Entonces, ¿qué mejor manera de transmitir un mensaje que una pintura? Entonces, en definitiva, en realidad, al final de todo, el mensaje de la aparición de Guadalupe es muy sencillo, es mira esa imagen y a ver qué te dice. Cuanto más sepas de la cultura nahua, más te dirá, ¿entiendes? Por ejemplo, el color verde, el color azul, el color del manto de la Virgen. ¿De qué color es? Azul turquesa. De hecho, yo nunca más lo he visto azul. Yo siempre lo he visto verde, pero bueno, en realidad en teoría es azul turquesa. El azul turquesa a los indios les está diciendo algo, que a nosotros no nos dice nada. Es un color típico de la Virgen. El color azul tiene un manto y ya está. Azul oscuro, azul verde, no, azul verdoso. El azul turquesa solo lo podían utilizar en esa civilización los reyes. ¿Vale? Solamente el emperador, el rey, podía ir vestido de verde y la Virgen aparece vestida de verde. Está diciendo, yo soy la reina del cielo, ¿no? ¿Del cielo por qué? Porque va vestida tiene las estrellas en el manto, ¿no? Pero además va vestida con el sol. El sol es muy importante. Para nosotros simplemente, bueno, es un vestido luminoso, pues muy bien, muy bonito, el vestido de la Virgen luminoso, pero es que para los indios ella está vestida de sol y el sol para los indios, para los nahuas, es todo, es la fuente de la vida. Y además en ese momento histórico, aunque no hemos hablado de esto, ellos, su principal temor no era el hecho de que los españoles, el principal temor, el terror que había en ese momento es que creían que el mundo se iba a acabar. Ellos pensaban que en ese momento se iba a acabar el mundo en cuestión de días o de meses. El mundo estaba a punto de acabarse. El sol se iba a apagar porque estaba así anunciado por esas ceremonias que no podían hacer porque eran tradicionalistas y no podían repetir esas ceremonias y entonces se iba a acabar el siglo se acababa entonces y si no hacían esas ceremonias el sol se iba a apagar. Estaban aterrorizadísimos y la Virgen aparece vestida de sol y a punto de dar a luz y está diciendo, es una mujer embarazada. Eso es otro símbolo que nosotros no entendemos, pero los indios sí lo entendían, porque lleva una cinta atada a la cintura, y eso significa que está embarazada, ¿vale? Que va a dar a luz. Entonces, ella, ¿a quién va a dar a luz? Va a dar a luz al sol. El sol no se muere. Yo soy la madre del sol. Si vosotros creéis que el sol da la vida, yo soy la madre que da la vida, y te lo demuestro yendo vestida de sol. Y no solo eso, sino que lleva una flor dibujada en el centro, precisamente en el vientre, que era el glifo con el que se simbolizaba la palabra mundo. La palabra mundo la lleva ella en el vientre. Ella es la madre del sol, el sol que da vida al mundo. O sea, ella va a dar la vida. Y entonces, en definitiva, es un mensaje de esperanza, un mensaje de vida, que es lo que te he dicho que, claro, eso tan bonito que dice, no soy yo tu madre, que estoy aquí contigo, pero eso a los indios se lo estaba diciendo con imágenes. Se lo estaba diciendo, lo llevaba pintado y ellos no podían negarlo. Es decir, eso era innegable. Es decir, si esto es así, es verdad, porque ellos eran muy respetuosos con la palabra. En estas civilizaciones nosotros somos muy charlatanes y tal, pero ellos no podían hablar si no se les daba permiso. Solamente hablaba, de hecho el rey se llamaba Tlatoani porque es el que toma la palabra. Entonces solamente hablar es una cosa muy seria, ¿no? Entonces, de hecho, Juan Diego se llama Águila que habla, su nombre en Cuauhtémoc, ¿no? Es decir, el águila que habla, ¿no? Entonces, bueno, pero eso son curiosidades, pero en el fondo la imagen tiene un mensaje muy profundo que nosotros necesitamos ayuda para descifrarlo, porque los europeos no entendemos muchos elementos de la imagen. Entonces, eso también es una prueba de que esto no fue simplemente un truco de magia que hicieron los españoles, pintaron una imagen, la pusieron ahí y ala, los indios que son tontos, los indios no se lo creyeron, no creyeron en la imagen porque fueran tontos, sino por la propia imagen. La imagen es creíble en sí, ¿no? ¿Entiendes? Y el hecho de que haya permanecido 500 años sin que ni siquiera se haya debilitado el color sigue siendo tan vivo, pero muy poca gente ha podido verlo de cerca, ¿no? Pero la gente que ha visto la imagen de Guadalupe de cerca, pues dice, pero es un color tan vivo que es sorprendente. De hecho, hay unos análisis que dicen que es iridiscente. Son colores iridiscentes, iguales a, por ejemplo, las de las plumas de las aves. Es un color que está vivo. O sea, no es un color, no es el típico color que es un pigmento y ya está. Y es como iridiscente, es decir, es como un fenómeno que es muy extraño, que según el ángulo que lo mires, tiene distintas refracciones, es decir, son cosas inexplicables. Claro, yo no estoy diciendo que la tilma esté viva, pero simplemente que la tilma contiene muchos misterios. Y, como digo, misterios para los indios, pero también para nosotros, y eso es parte de la novela, es también que lo he metido a decir. Y ahora, ¿cómo explicamos ciertas cosas que no se podían saber en el siglo XVI? El mismo hecho de que la imagen fuera a durar 500 años, evidente, imagínate que mañana se destruye, pues se destruyó. Pero que la imagen fuera a durar 500 años sin siquiera producirse grietas en la pintura, eso es imposible. Las pinturas se van secando con el tiempo. ¿Cómo es posible que esa pintura siga estando en perfectas condiciones después de 500 años? Eso es inexplicable. Eso
no fue motivo de credibilidad para los indios, porque eso no lo podían saber ellos. Para ellos fue lo que vieron. Para nosotros es lo que vemos. Es decir, si nosotros no somos indios náhuatl, miramos a la imagen y no vemos ciertas cosas, pero hombre, un hombre del siglo XX mirar a esa imagen y decir, oye, ¿sabes que esta imagen lleva 500 años ahí y que no tiene ni un rasguño, que no se ha cuarteado la pintura? ¿Qué me estás contando? O sea, es un prodigio en sí mismo. Entonces, por lo mismo que es un motivo de credibilidad para los indios de aquella época, también es un motivo de credibilidad. O sea, la presencia de la Virgen, de alguna manera, o el carácter sorprendente de lo que sucedió entonces, sigue siendo presente. Y por eso vuelvo a esa idea mía de decir, ¿cómo cuento esto? Pues desde el presente. Es decir, desde el presente puedo seguir hablando de ese fenómeno porque sigue estando allí, ¿no? Ese fenómeno. Pues muchísimas gracias, Santi, porque yo Nada. creo que es una muy buena síntesis de motivos, ¿no? Para conocer mejor el hecho y también para leer la novela. Está editada en Secotia. Yo no sé ahora dónde se puede encontrar. Las circunstancias en las que estamos, Pues ¿hay librerías estarán en o en las librerías Amazon? a partir de la semana que viene. O sea, ahí te has adelantado tú. Pero no obstante, hay una página web donde ya se puede comprar. Si querés, te la doy para que la pongas en la descripción del vídeo. Pero de momento, digamos que en el Corte Inglés y en las librerías estará a partir del 11 de junio. Pues nada, pues animar a todo el mundo a que la lea y a que también dé pie, ¿no? A reflexiones tan interesantes como estas. Muchas gracias, Santiago.